Capítulo cuarto. Bhakti Yoga. Conocido también bajo la denominación del yoga de la devoción o camino místico, constituye el segundo de los grandes misterios del cristianismo, el del bautismo en el Jordán, siendo el elemento agua símbolo de purificación, el que se halla estrechamente vinculado con el desarrollo de este tipo de yoga, el cual, a su vez, es la representación de un estado de sensibilidad en creciente evolución dentro de la conciencia de la humanidad. La consideración esotérica del Bhakti Yoga nos revela ciertos aspectos muy definidos que nos ayudarán a clarificar concretamente nuestro estudio, partiendo de la base de que a. Nuestro universo es el cuerpo físico de una entidad psicológica del segundo rayo, cuya expresión natural es el amor. b. El amor es una cualidad de vida que en los seres humanos se expresa por medio de la sensibilidad, de las emociones y de los sentimientos. c. Tales emociones y sentimientos y la sensibilidad que a través de ellos trata de manifestarse son asimismo las cualidades características del plano emocional, siendo este plano en su totalidad el cuerpo emocional de la propia divinidad, en donde el alma o yo superior, plenamente sensible a la vida espiritual o monádica, trata de expresar el sentimiento de unidad que es inherente a esta vida. d. Los deseos, las emociones y los sentimientos, tres aspectos de la sensibilidad emocional, se gestan, desarrollan y llegan a una plena consumación o augusto cumplimiento de unidad a través del cuerpo emocional, que en el ser humano constituye el más poderoso vínculo de unión con la divinidad creadora y con el aspecto amor del ángel solar, el alma en su propio plano, el causal. Teniendo en cuenta estas cuatro ideas, que como verán son consustanciales, puede ser bosquejada ya por analogía la finalidad del Bhakti Yoga en relación con el desarrollo y crecimiento del árbol psicológico de la vida humana. El Bhakti Yoga puede ser considerado definitivamente como un ensayo del Creador para manifestar amor a través de los seres humanos, reconociendo al propio tiempo que el amor es la base fundamental o creadora de este universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser, para llegar finalmente a la conclusión de que el cuerpo emocional, como contenedor de un misterio de la divinidad, es el más potentemente polarizado con el principio básico de este universo durante el proceso de la evolución de la humanidad, por su identificación natural con el espíritu de amor que dio vida al contenido universal. Desde el punto de vista esotérico, es el sendero de mínima resistencia en lo que se refiere al desarrollo psicológico del ser humano. El vehículo emocional sobre el cual se estructura todo el edificio del yoga de la devoción mística contiene en sí el espíritu de unidad y su línea de atracción natural o sendero interno conduce al plano búdico. Allí
en donde el sentimiento de amor, de paz y de unidad impregnan los éteres sutiles e indescriptibles que lo constituyen. Podríamos decir que el éter en este plano es puro y radiante, y no viene contaminado por ninguno de aquellos elementos nocivos y separativos inherentes al deseo de lo material que constituye la raíz del karma humano. Como sabemos por el estudio esotérico del yoga, el cuerpo físico se subdivide en dos aspectos bien definidos, el denso y el etérico. El cuerpo mental, en una correcta analogía, puede ser reconocido también en la línea de su progresión natural bajo aspectos objetivos o concretos y subjetivos o abstractos. Solamente el cuerpo emocional, como receptáculo o vehículo del aspecto amor de la divinidad, tiene un carácter definidamente unitario y actúa constantemente como un sólido bloque, como un todo unido en sus incesantes intentos por reconstruir idéntica cualidad de amor dentro de su corazón que la de aquel que le dio la vida. Hacemos tales afirmaciones teniendo en cuenta no sólo las cualidades expresivas de sensibilidad que son inherentes al cuerpo emocional, sino también a su importancia como estímulo constante de la propia vida humana, cuya culminación como raza ha de hallar en el cuerpo emocional el máximo incentivo. La aspiración constante hacia adentro, siguiendo el camino del corazón, constituye la norma y la disciplina del Bhakti Yoga. Se busca intuitivamente el amor a través de la devoción constante a un ideal, tanto más puro cuanto menos contaminado por el deseo material de cosas y por el apego a las personas. Su línea natural de devoción a lo superior ha de hallar en el sentimiento de buena voluntad, en la bondad exquisita del corazón y en el sincero esfuerzo de adaptación a todas las cosas, a todos los seres y a todas las situaciones, el máximo y más definido cumplimiento, es decir, el reconocimiento místico de ser una parte constituyente de todo lo creado. Tal reconocimiento, el gozo que determina y la aspiración hacia todo factor positivo de vinculación constituyen las líneas de aproximación al sentimiento de unidad y fraternidad, que son las cualidades que proyecta incesantemente el arquetipo emocional que en dicho plano es una expresión del amor de Dios hacia todo lo creado. A. La línea de actividad del Bhakti Yoga. Como podrán observar, si dejan que la intuición penetre en ustedes, Bhakti Yoga no es un yoga de grandes esfuerzos ni de fuertes disciplinas, aunque así se lo reconozca en los tratados que se refieren al mismo. Paradójicamente, la única disciplina y el único esfuerzo consisten en dejarse guiar, libres de esfuerzos y de disciplinas, hacia el ser interior, que desde siempre y a través del silencio místico está clamando en el desierto de tantas y tan diversas incomprensiones. Se trata de seguir en su más depurada fidelidad el sentido de las palabras crísticas sobre las cuales se afirma la clave hermética de la analogía. Sólo por el amor será salvado y redimido el hombre, las cuales justifican la importancia del cuerpo emocional cuya sutilización constante a través de la gama infinita de deseos y sensaciones lleva precisamente a la culminación del amor y de la sensibilidad, o sea, al sentimiento de unidad
tal como se expresa en los niveles búdicos del sistema solar. Todo yoga, al hacerse consciente en el individuo, tiende a ejercitarse por el esfuerzo y la disciplina. Lo hemos observado al analizar la dramática lucha del hombre primitivo al tratar de adaptarse a situaciones extremas e indescriptiblemente hostiles de la naturaleza, en su intento de crear un cuerpo físico adecuado a las necesidades expresivas de la mónada espiritual. Veremos recrudecerse este proceso más adelante cuando los esfuerzos del pensador, hurgando en los destinos cíclicos del tiempo, se orienten definitivamente hacia la búsqueda de la verdad y hacia la plena expansión de la mente, revelación del quinto gran principio cósmico de la naturaleza divina, tratando de responder adecuadamente a la eterna y lacerante pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde procedo? ¿A dónde voy? Sin embargo, y por la ley de su propia y natural esencia de unidad, el único esfuerzo que le es permitido al cuerpo emocional, de acuerdo con las más acrisoladas virtudes del yoga, es dejarse conducir sin esfuerzo por aquel suave estímulo que procede de las entrañas de sí mismo y que debe culminar en el hallazgo del paraíso perdido, de aquel místico Edén cuyo recuerdo intuitivo, eternamente presente en el Sancta Sanctorum del corazón, permite la continuidad del proceso de la vida. La única inquietud y el único cuidado de la naturaleza mística del sincero practicante del Bhakti Yoga es mantener constantemente encendida una antorcha en el corazón, lleno de fe y confiada esperanza en algo o alguien cuya búsqueda y hallazgo han de constituir necesariamente la suprema guía y esperanza de su alma en el sendero. Bhakti Yoga es, pues, el yoga de todos aquellos que tratan de amar y hacen del amor, como cualidad de vida, el objeto de la más elevada devoción y culto, y el promotor de las más elevadas aspiraciones y resoluciones. Ya se trate del deseo por algo o de la más exquisita veneración por alguien, Bhakti Yoga opera desde lo profundo del corazón y desde allí, sin formularse pregunta alguna, sólo por el hecho de seguir serenamente expectante el movimiento místico del corazón, hallará siempre el sincero practicante la más adecuada y profunda de las respuestas. B. La identidad mística de todos los yogas. Aunque no todas las personas poseen un temperamento místico que las caracterice o capacite como genuinamente practicantes del Bhakti Yoga, habría que señalar el hecho de que las grandes avenidas espirituales que recorrieron los santos o iniciados de todos los tiempos en su búsqueda del amor universal o de la certeza absoluta fueron una creación del espíritu inmortal del hombre en incesante proyección hacia las alturas y una revelación progresiva del tesoro oculto de su naturaleza sensible, por lo cual tendremos que admitir que todo aspirante a la vida superior, cualesquiera que sean los motivos principales y su línea natural o específica de yoga, deberá algún día emprender la búsqueda mística de los testimonios del amor, siguiendo la línea del Bhakti Yoga, el camino supremo del corazón y del deseo redimido, de la misma manera que el alma más genuinamente mística deberá algún día, en justa reciprocidad y correspondencia, emprender mentalmente la búsqueda de la verdad y consumar
con el descubrimiento de la misma certeza infinita de su alma y el testimonio trascendente de la mónada espiritual según las disciplinas del Raja Yoga. Las raíces místicas del Bhakti Yoga se hallan profundamente hendidas en aquella lejanísima etapa en la historia del planeta de la segunda subraza de la segunda raza, en que ciertas potestades débicas del segundo rayo introdujeron en los éteres planetarios aquellas simientes o recuerdos vivos de un proceso logoico anterior, contenidas en el átomo permanente astral del logos planetario. Introducidas dichas simientes o átomos permanentes astrales en el interior del ser humano en evolución y dentro de la vida de la naturaleza, se produjeron los siguientes resultados. 1. Fueron incorporados al ritmo evolutivo de la naturaleza planetaria, afectando profundamente al reino vegetal ciertas jerarquías débicas especializadas procedentes de otros lugares del sistema solar, cuya misión definida era construir el cuerpo emocional o astral del ser humano y dotarle de naturaleza sensible. 2. Como consecuencia de la apertura de este principio de sensibilidad, fue iniciada la era del deseo que millones de años más tarde se convertiría en el afecto sensible que guía los contactos entre sí de los seres humanos y que finalmente ha de converger en el perfecto amor, en aquel indescriptible sentimiento de paz y de fraternidad que ha de ser la revelación del perfecto arquetipo emocional de las nobles razas del futuro. Como habrán podido apreciar, nos hemos introducido audazmente, tal como es la ley esotérica, en zonas de estudio corrientemente veladas a la investigación y que no forman parte de los tratados místicos habituales sobre el yoga. Debemos obrar así, y ustedes lo comprenderán fácilmente, para poder presentar un cuadro de realidades lo más extenso que sea posible. Es lógico, asimismo, admitir que si pretendemos analizar las causas fundamentales del yoga o sus raíces determinadas, deberemos remontarnos a sus remotísimos arcanos históricos y efectuar, a partir de los mismos, una serie de observaciones y deducciones lógicas que clarifiquen su oculto significado. Es así, precisamente, que nos ha sido posible constatar la directa vinculación de los átomos permanentes astrales de los seres humanos con el átomo permanente astral del logos planetario, así como la que existe en el vehículo astral del hombre, el reino vegetal y el cuerpo astral del Señor de nuestro planeta. Es decir, que el proceso de redención mística del ser humano y la técnica suprema y segura del Bhakti Yoga, visto desde las elevadas zonas de la percepción espiritual, en donde actúa en su más acabada precisión y justeza el principio de analogía, aparece como un tremendo impacto sobre los éteres planetarios del aspecto sensible de la propia divinidad, convirtiéndose por este hecho en la verdadera guía interna del hombre, la voz de su corazón o de la conciencia, que debe llevarle progresivamente a las más excelsas alturas de cumplimiento universal. Llegamos también a la conclusión de que el desarrollo de la sensibilidad humana, desde sus inicios hace millones de años hasta el momento actual en que empieza a ser ejercitado el sentimiento creador y en donde la música, la literatura y la poesía, así como la ciencia mística de la contemplación, pueden ser percibidas como tesoros artísticos entresacados del alma sensible de la humanidad y como unas avanzadas del noble arquetipo emocional
de la raza como un todo para épocas futuras. Es sólo la expresión de grados de sensibilidad del propio sentimiento del creador, ejercitados por el ser humano a medida que va venciendo la inercia del deseo y de los múltiples apegos a través de la línea segura del Bhakti Yoga, para llegar finalmente a la conclusión de que, reconocido el cuerpo emocional de la humanidad como un arquetipo de unidad, no hay yoga alguno que se halle desprovisto de esta sensibilidad o atractibilidad hacia lo superior, y que el término aspiración, que define constantemente el proceso del yoga, cualesquiera que sean sus motivos y disciplinas, no es sino el aspecto sensible de Dios tratando de revelar el amor en todos y cada uno de los planos del sistema solar y en cada reino de la naturaleza, en cada ser humano y en toda cosa creada.